Hola, buenas tardes. Me presento, soy Adriana Ranz Vicente, soy tutora de CEPE en la rama de agencias de viajes y dirección hotelera y Guild Manager. Bueno, pues hoy os queríamos presentar esta conferencia que espero que sea muy interesante para todos. Y bueno, pues ante todo quería saber si me escucháis, si me veis bien para que desde coordinación académica os puedan solucionar cualquier problema que haya con respecto al audio o la imagen, ¿vale? Así que si podéis escribirme en el chat y en cuanto que más o menos me digáis todos que se oye bien, pues entonces comenzamos. Vamos a ver, buenas tardes, Edel. A ver, vamos a ver si me contestáis. Buenas tardes. Muy bien, bueno, pues veo que más o menos se va a ir viendo bien todo y se escucha, así que bueno, de todas formas, cualquier problema que podáis tener a la hora de verme o escucharme, podéis escribir en el chat y desde coordinación os van a prestar ayuda. Bueno, pues hoy, como os he comentado al principio, vamos a hablar de los servicios turísticos, los que son las tendencias del mercado español. Lo he querido centrar en un primer momento en qué es lo que buscan los viajeros españoles a la hora de viajar. Creo que puede ser muy interesante, sobre todo para la gente no solamente de España, sino de fuera de España, para aquellas personas que se quieran dedicar profesionalmente al mundo de la intermediación turística, pues que puedan tener claro qué es lo que buscan los españoles a la hora de viajar. Y luego voy a hablar de lo que se prevé que van a ser las perspectivas para este año a nivel turístico. Bueno, pues nada, pues vamos a comenzar con una primera parte en la que voy a hablaros de cómo son los españoles y sus gustos a la hora de viajar. Como sabréis muchos de vosotros, por no decir todos, bueno, pues España es un país que lleva bastante tiempo trabajando en turismo. Lo que surgió en los años 60 fue el boom turístico que se llamó, ¿no? ¿Qué pasó en el boom turístico? Bueno, pues que muchos pueblos que eran costeros, como por ejemplo pueblos de la provincia de Málaga o de la provincia de Alicante, como Benidorm, pues pasaron de ser pequeñitos pueblos costeros y empezaron a trabajar a nivel desarrollo de la industria turística. Entonces, claro, empezaron a recibir muchas visitas de viajeros, tanto alemanes, ingleses, franceses, suecos, ¿no? Entonces, claro, esto hizo que la industria pues tuviera que irse desarrollando, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que los españoles, teniendo en cuenta que son personas que están en contacto directo con muchos clientes o viajeros de fuera, pues son personas que además, aparte de que se relacionen con otras personas de otras culturas, pues también están acostumbrados a viajar, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas. Entonces, bueno, como sabréis, hemos ido superando poco a poco la crisis económica mundial que surgió a partir del año 2008, durante la misma, pues claro, el mundo del turismo pues se quedó un poco paralizado, dijéramos, ¿no? Pero bueno, poco a poco hemos ido, hablando del caso de España, hemos ido saliendo de esta crisis, estamos todavía con los pequeños resquicios, ¿no? Pero bueno, ¿qué se ha visto sobre todo desde el año 2015? Bueno, pues que el gasto turístico y los viajes, tanto internacionales como nacionales, han ido aumentando. De hecho, se han registrado récords históricos, como por ejemplo el mes de agosto del 2016, ¿no? Entonces, voy a comentaros una serie de características que tienen los viajeros españoles a la hora de seleccionar sus destinos y sus viajes. En un primer lugar, encontraríamos a aquellas personas españolas, viajeros,
que les encantan las vacaciones en familia. Por lo tanto, prefieren destinos de playa para poder disfrutar juntos. Entonces, incluso es común pues ver familias enteras que eligen estos tipos resorts para disfrutar en familia. Luego, otra de las características que tienen algunos de los españoles, sobre todo hablando de los millennials, es que les gusta mucho realizar escapadas a las ciudades, ¿no? Es decir, realizan viajes cortos a ciudades con distintos atractivos turísticos. Bueno, con respecto a la hora del destino, pues cuando deciden el destino, ¿no? En un primer lugar deciden el destino al que quieren viajar y posteriormente buscan información sobre el mismo, ¿vale? Entonces, cuando están buscando esta información del destino, sobre todo, pues van buscando también ver qué tipo de servicios van a consumir, con lo que se refiere a hoteles o, bueno, alojamientos en general en los que se quieren quedar esos días, o el transporte que van a usar hasta el destino como tal, y también las actividades que van a realizar en el mismo. Bueno, luego también cuando están decidiendo el destino, deciden visitar aquellos destinos turísticos que tienen una cultura interesante para los viajeros, ¿no? Entonces, esto es muy importante, sobre todo en lo que se refiere pues a ciudades que son patrimonio de la humanidad o, por ejemplo, pues que tienen museos importantes, etcétera, etcétera. Luego, otra de las características por las que se destacan los viajeros españoles es que tienen muy en cuenta el precio, que sea un precio económico. Claro, para ellos es un factor muy importante de decisión. De hecho, se ha visto en distintos estudios que los españoles son de los viajeros más ahorradores. De hecho, son capaces de cambiar el destino porque han encontrado una mejor oferta o un vuelo más económico. Bueno, con respecto, por ejemplo, a los millennials, pues los millennials son viajeros que viajan, que eligen aquellos destinos que le ofrezcan muchas experiencias o experiencias llamativas, originales, pero con un presupuesto muy ajustado, ¿vale? Entonces, pues claro, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de que tanto los productores de servicios turísticos, como por ejemplo los hoteles o los intermediarios turísticos, ofrezcan ofertas interesantes a nivel precio y calidad. Bueno, luego, aunque buscan un precio económico, para ellos también es muy importante poder obtener una experiencia memorable. Es decir, para ellos tiene tanta importancia el buen precio como unas buenas experiencias adquiridas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con respecto a esto de las experiencias, como ya os he estado comentando, los millennials buscan aquellos destinos que les ofrezcan pues aquellas experiencias que sean llamativas, originales, bueno, pues en lugares distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo último, con respecto a los gustos de los españoles a la hora de viajar, es que su establecimiento preferido a la hora de visitar el destino es el hotel, ¿vale? Que ya veremos que suelen elegir hoteles de 4 y 5 estrellas. Bueno, pues continuamos con la conferencia y lo siguiente de lo que os voy a hablar es qué tipos de viajeros podemos encontrar, hablando de los españoles, según el tipo de viaje que realizan. Bueno, pues tendríamos 5 tipos de viajeros, como veis en la pantalla, que vamos a ver qué características tienen. En el primer lugar vemos a los mochileros. Como veis en la presentación, para ellos, como ya hemos comentado, suelen realizar escapadas urbanas y suelen elegir viajes multiciudad, es decir,
en poco espacio, en corto espacio de tiempo, exactamente, el turismo vivencial, pues también, claro, para los millennials y los mochileros es muy importante, como destaca Astrid. Bueno, pues lo que os decía, pues que los mochileros son viajeros que eligen un destino o varios destinos, pero que lo puedan visitar en poca cantidad de días, ¿vale? Entonces, para este tipo de viajero, el mochilero, buscan aquellos destinos imaginativos y viajan con un presupuesto bastante ajustado, pero como hemos comentado, esperando obtener aquellas experiencias memorables, ¿no? A la hora de la planificación del viaje, este tipo de viajero lo hace con bastante antelación, busca bastante información y entonces lo preparan con bastante antelación, ¿no? Y suelen reservar, en vez de un paquete cerrado, suelen reservar servicios sueltos. ¿Por qué? Porque a la hora de reservar los servicios sueltos, pues les da más libertad para poder disfrutar del destino como tal. Bueno, en segundo lugar tenemos a los amantes del lujo. Este tipo de viajeros, son aquellos que buscan nuevas experiencias, ¿no? Entonces, tanto el destino como el viaje tienen la misma importancia y para ello destinan un alto presupuesto. Como os podréis imaginar, la planificación de este viaje en general la suelen hacer con muchísima antelación y prefieren reservar servicios sueltos, también por el tema que hemos comentado previamente, que les da más capacidad de libertad para conocer el destino como tal. Bueno, los siguientes viajeros son los que priorizan la comodidad. Bueno, pues para este tipo de personas tienen tanta importancia el número de días, como el tipo de viaje, como las actividades, pero también desde el punto de vista del presupuesto, de la comodidad. A ver, dice Astrid, pregunta, ¿ingresan el servicio todo incluido? Pues mira, en concreto, los que priorizan la comodidad sí que tiran por el tema del todo incluido, ¿no? Porque, como pone en la presentación, son aquellos que suelen ir a la playa, perdón, o mirando algún tipo de actividad de aventura, pero también es el tipo de cliente que va a reservar un crucero. Si habéis ido alguna vez en un crucero, la facilidad que nos da un crucero es que podemos estar muchos días visitando distintas ciudades y con todo prácticamente incluido, ¿no? A excepción de las actividades, aunque hay muchas compañías que hoy en día también están incluyéndola como para llamar la atención de los futuros viajeros, ¿vale? Bueno, entonces, como os podéis imaginar, este tipo de viajero, el que prioriza la comodidad, también planifican el viaje con bastante antelación y lo que suelen reservar son paquetes cerrados. Pues son los típicos que van a los resorts en el Caribe o lo que ya os he comentado, que reservan cruceros. En cuarto lugar, encontramos aquellos viajeros que buscan un relax, pero asequible, a buen precio. Entonces, pues por ejemplo, son los que utilizan casas de turismo rural o van también a un resort, pero que no sea lo típico, que se salga un poquito del circuito normal, ¿no? De los resorts. Entonces, para este tipo de viaje, este tipo de viajero destina un alto presupuesto. Tiene muchísima importancia para el relax, la practicidad del sitio en el que están, el tipo de viaje que van a realizar y con respecto al tipo de reserva, pues suelen reservar paquetes cerrados. A ver, cuando digo esto de los paquetes cerrados, en el caso del relax asequible, muchas veces son paquetes cerrados, pero también lo que ya se va viendo es la tendencia a hacer paquetes cerrados, pero personalizados. Entonces, son cerrados, ellos hablan con un profesional del turismo, por ejemplo, un asesor de viajes, y entonces
le dicen más o menos lo que quieren visitar, qué tipo de hotel, y entonces la agencia de viajes le hace un paquete a medida, ¿no? Que ya no son tanto como el crucero, que es un paquete cerrado, como llamamos a oferta. Vale, y en último lugar tenemos a los viajeros leisure. Para este tipo de viajero el trabajo y el placer tienen la misma importancia. Son un tipo de cliente, de viajero, que tienen que ir a una ciudad porque tienen que trabajar. Pero hoy en día para ellos tiene la misma importancia el ir a esta ciudad porque tienen que trabajar, pero también destinan el tiempo libre que tengan a conocer en profundidad la ciudad en la que se están alojando, ¿no? Entonces, suelen ser personas de entre 35 y 45 años y aparte, tienen altos ingresos y alto nivel de formación, ¿no? Entonces, claro, lo que suelen reservar son servicios sueltos porque depende de la ciudad que van a visitar por trabajo, pues así eligen aquellos servicios que les va a interesar disfrutar en el destino. A ver, Astrid dice, en el caso del leisure requieren sistemas de conexión a internet o incluso computadores, o no siempre es necesario. Efectivamente, claro, a la hora del tipo de establecimiento que van a seleccionar, pues son aquellos que le dan todas estas facilidades a la hora de poder hacer una reunión en el propio hotel o que tengan que trabajar desde un business center que tenga el hotel o etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues lo siguiente que de lo siguiente que os voy a hablar son de las tendencias a la hora de viajar que se han visto bastante claras desde el 2017. Daros cuenta que, como os he comentado, desde el 2008 hemos estado sumidos en una importante crisis económica y ya desde el 2015, poco a poco hemos ido saliendo de esta crisis. Entonces, claro, ya todo más o menos se está estabilizando a cómo estaba la situación previamente a la crisis, ¿no? Entonces, como en líneas generales podemos ver que crece la presencia de los viajes con experiencias. Está claro que la experiencia es lo que va a orientar todo lo que va a necesitar el cliente a la hora de viajar a un destino. Muchos de los clientes se inspiran en Internet para elegir el destino y elegir no ya el destino, sino las actividades y las cosas de las que van a disfrutar, los servicios de los que van a disfrutar en el propio destino. Muchos de ellos organizan sus propios viajes, pero luego lo que se ha visto es que también organizan sus viajes teniendo en cuenta la presencia de un profesional del turismo, ¿no? Y teniendo en cuenta que tanto lo hagan por su cuenta como que lo reserven un viaje a través de una agencia de viajes, por ejemplo, pues muchos de ellos han adquirido algún servicio a través de Internet, ¿no? Entonces, para hablar ya de las tendencias que se han ido viendo desde el 2017, una de ellas es las multiopciones de destino, ¿vale? De viaje. ¿Qué quiere decir esto? El cliente va a planificar totalmente el viaje, ¿no? Entonces, como os he comentado, compran bastantes servicios a través de los medios online, ¿no? Entonces, lo que hacen es personalizar al máximo los componentes de este viaje. Entonces, hablando de estos componentes del viaje, los componentes clave son el transporte al destino y luego también el alojamiento, ¿vale? Entonces, luego con respecto que para ellos, por ejemplo, cuando estamos hablando de las multiopciones de viaje, como os he dicho, la experiencia es lo que guía todo el viaje y entonces, cuando decimos esto de multiopciones de viaje es que, por ejemplo, una persona decide ir a un destino de playa, pero
no solamente quiere disfrutar de la playa, sino que tiene ganas de hacer alguna actividad que tenga relación con la aventura. Pues imaginaros, vamos a Tarifa porque nos gusta la playa y queremos relajarnos, pero queremos practicar kitesurf, ¿no? Entonces ya no es el ir a la playa para relajarme y no hacer nada, ¿no? Entonces, o por ejemplo, combinan la playa con rutas gastronómicas o culturales, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos, para este tipo de cliente que elige un viaje que incluya varias opciones, tiene tanta importancia el tiempo como el dinero que van a invertir en este viaje, ¿vale? Luego, a nivel de Internet y los social media no son solamente las redes sociales, sino serían las redes sociales, los blogs, las páginas web, todos esos foros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto, o se ha visto que desde el 2017, sobre todo, Internet y los social media constituyen importantes fuentes de inspiración, ¿vale? Entonces, con respecto a estos medios sociales, por ejemplo, YouTube y otras plataformas tienen muchísima importancia a la hora de inspirar al cliente. Pero hablando en concreto de YouTube, es la plataforma que constituye la primera inspiración para el cliente. Y hay 3 momentos que YouTube inspira al cliente. Como pone en la presentación, cuando buscan ideas para las actividades que van a realizar, luego cuando se considera hacer el viaje, ¿no? Cuando ya hemos decidido, pues yo quiero ir a Canadá, entonces buscamos en Internet, en YouTube, sobre todo, pues aquellos vídeos que me inspiren cosas sobre este destino. Pero luego también, cuando ya hemos decidido este destino, pues seguimos buscando determinados vídeos a través de YouTube para orientar todas esas actividades, ¿vale? Entonces, lo que os decía, YouTube tiene importancia a nivel de inspiración, sobre todo en 2 momentos. Cuando se considera hacer el viaje y cuando se selecciona el destino. Entonces, también es importante tener en cuenta el tipo de dispositivo que utilizan los viajeros, o que se ha visto que más utilizan los viajeros desde el 2017. Pues utilizan sobre todo, pues como os pone en la presentación, las tablets, los móviles y los ordenadores, ¿no? Entonces, tienen muy en cuenta las experiencias de otros viajeros anteriores a ellos. Entonces, por ejemplo, hablando de los millennials son personas que prácticamente solamente buscan por Internet, no solamente en YouTube, sino en otras plataformas, y aparte, pues tienen muy en cuenta los comentarios de sus parientes y amigos, ¿vale? Entonces, dice Armando, ¿qué porcentaje de las compras se realizan por Internet? Pues ahora lo vais a ver, pero mira, aquí en la presentación vemos que un alto porcentaje inspiran su destino, ¿no? Su viaje, utilizando medios online y offline, ¿vale? Y luego, en un porcentaje muchísimo más bajo, solamente se dedican al tema offline, es decir, a lo mejor guías o revistas, y luego otros que, por ejemplo, dice un 16%, ninguna de ellas, y solo online un 10%. Entonces, como vemos, hay un gran porcentaje que utilizan medios online y offline para poder buscar información, y ahora vamos a ver que muchos de ellos ya compran a través de Internet, ¿vale? Entonces, lo que os decía, me había quedado en el tema de que los millennials, cuando están buscando información, utilizan los canales digitales para planificación en lo que se refiere a la búsqueda de información, y lo combinan, ellos prácticamente solamente utilizan los medios online para buscar información. A ver, dice Astrid, la influencia
A ver, por partes, dice Armando. ¿O cuál es la tendencia de las compras en hospedaje, paquetes, etcétera? Sí, esto es lo que voy a comentar un poquitín más adelante. Espera un momentito, Armando, que ahora lo vamos a comentar. Y luego, Astrid, la influencia de páginas de turismo en YouTube suelen ser mayores, puesto que vemos visualmente el destino al cual estamos pensando viajar. Efectivamente, Astrid, YouTube, como estaba comentando, tiene muchísima importancia porque para las empresas o los destinos es un escaparate muy importante para que las personas que nos van a comprar en un futuro puedan conocernos un poquito más en profundidad. Pero también, por ejemplo, Instagram es una de las redes sociales que más se están utilizando los destinos y las empresas turísticas para poder promocionar destinos o servicios turísticos, ¿vale? Vale, vale, Armando, ahora un poquitín más adelante, no te preocupes, voy a comentar esto que estabas preguntando, que cuál era la tendencia en las compras de hospedaje, los paquetes y todo esto, ¿vale? No te preocupes que ahora lo voy a comentar. Bueno, pues lo siguiente que os quiero comentar, siguiendo con las tendencias del 2017, vamos a ver cuál es la cronología de servicios a la hora de planificar el viaje. Es decir, ¿qué es lo que buscan primero los futuros viajeros a través de medios sociales o a través del medio offline? Pues, como os decía, os había comentado anteriormente, es que los componentes clave son el transporte al destino y el alojamiento. Vale, luego, con respecto a los millennials, pues este tipo de cliente o este tipo de viajero también buscan o planifican previamente a ir al destino las actividades de ocio que pueden realizar en el mismo, ¿vale? Luego, con respecto a aquellas personas que son un poquitín más mayores que los millennials, que están entre los 30 y los 40 años, también lo que planifican, aparte del transporte y el alojamiento, son las comidas y los coches de alquiler. Y luego ya, con respecto a personas un poquito más mayores, entre 40 y 50. Bueno, pues nada, continuamos. A ver, que me he quedado aquí pendiente de algunas cuestiones que me estabais poniendo. Vamos a ver. Bueno, como me habéis escrito algunas cuestiones, pero se han quedado muy para atrás, si no os importa, volvérmelas a escribir en el chat y lo volvemos a retomar. Perdonar por el problema, ¿vale? ¿Me escucháis bien? A ver, confirmarme si me escucháis, por favor. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que os estaba diciendo. Gracias, muchísimas gracias. Perdonar por el problema de la conexión. Bueno, pues entonces lo que os decía, que vemos que muchos de ellos ya compran a nivel online y que os estaba comentando que un 82% compra al menos un componente online y un 8% al menos un componente a través de smartphone, que esto es bastante importante debido a que, bueno, pues ya encontramos muchas aplicaciones de empresas que tienen sus páginas web, pero están sacando esas aplicaciones para que la gente pueda realizar sus compras, ¿vale? Bueno, pues para concluir esta parte, bueno, tenemos la última de las cosas que os quería comentar. A ver, voy a ver qué dice Astrid. Astrid, muchas veces la mayoría de los usuarios en Internet casi siempre vemos los aspectos negativos que se comentan en la nube y se deja influenciar por ello. Bueno, efectivamente, Astrid, este es uno de los problemas que hay con el tema de los medios de la mano de este destino. Es decir, el viajero decide a dónde ir esperando obtener unas ciertas experiencias, ¿no? Entonces, como hábitos que tienen los viajeros cuando llegan a un destino es comprobar su conexión a Internet, ¿vale? Entonces, su conexión de datos, ¿no? Muchos de ellos utilizan sus datos de móviles propios y luego también en un porcentaje bastante alto utilizan el wifi, ¿vale? Luego, el transporte que más utilizan es el avión.
aquellos vuelos que son de compañías low cost. Y luego, el tipo de establecimiento o de alojamiento que más utilizan o más reservan son los hoteles de 4 y 5 estrellas, perdón, la media de estancia suele ser de 4 a 6 noches y se ve que hay una tendencia súper llamativa o muy creciente de viaje de dos, es decir, viaje en pareja. ¿Quién suele viajar en pareja? Pues lo que llamamos los DINGs que son parejas jóvenes que no tienen hijos, o las personas senior, que suelen ser los que están entre 50 y 60 años, ¿vale? A ver, dice Ani, los clientes se molestan mucho con los hoteles que no ofrecen internet gratuito durante la estancia. Pues sí, efectivamente, porque hoy en día un hotel tiene conexión a internet, entonces, claro, el cliente yo creo que en muchos casos no entiende cómo ese hotel no le da una clave wifi para utilizar esos días. La verdad que también los hoteles o los destinos que no tienen el wifi ya, pues la verdad es que en el fondo es algo bastante negativo para los mismos, ¿no? Bueno, entonces, para finalizar, ¿qué conclusiones vemos de estas tendencias desde 2017? Bueno, pues que, como ya sabemos, los viajeros son cada vez más digitales. ¿Por qué? Porque utilizan Internet y los medios sociales en su vida cotidiana, ¿vale? Entonces, claro, han implementado poco a poco el uso de Internet para la planificación del viaje, como ya hemos visto. Entonces, luego, y como ya os he comentado también, YouTube y otras plataformas, pero sobre todo YouTube, son medios muy importantes, son fuentes de inspiración bastante importantes para los futuros clientes o viajeros de un destino, ¿no? Entonces, claro, esto lo tienen que tener muy en cuenta las empresas y los destinos turísticos para sacar promociones o mostrar lo que es el destino o los servicios que vende una empresa turística, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con lo que ya son las tendencias que se prevén que hayan durante este año. Os quería comentar que todo esto está sacado de un estudio que sacó Booking a finales del 2018, pero en el que se ve aquellas tendencias que se van a dar durante este año, que de hecho hay muchas de estas tendencias que ya se están dando en años anteriores. A ver, dice Karen, hoy en día se vende más por internet que folleto o cualquier otro medio, ¿no? Claro, efectivamente, como habéis visto, pues era un porcentaje bastante alto lo que de aquellas personas que reservan por medios online, y hemos visto que un 82% me parece que era, lo hacía por una web y un 8% o así lo hacía a través de las aplicaciones, ¿vale? Bueno, entonces lo que os decía, a ver, Astrid, ¿por qué razón los lugares turísticos no muestran pues, fotografías de los paisajes, lugares, etcétera? Algunos dicen que para que se copie lo que existe en ese lugar. ¿Puede ser esto posible? Pues hombre, la verdad que no comparto mucho esa opinión porque, sinceramente, lo que os decía, YouTube o Instagram es un escaparate súper práctico para un destino o una empresa para mostrar lo que tú ofreces a tus clientes. Entonces, no mostrar esas fotografías porque te las puedan copiar otros me parece absurdo, porque lo que tú tienes en tu destino o en tu empresa puede ser que otro destino o otra empresa lo tenga, pero no tiene por qué ser igual. La verdad es que no tiene mucho que ver. Yo creo que más bien tiene que ver con que no quieren invertir algunas empresas o algunos destinos que están todavía un poco, que se han quedado un poco atrasados, pues no quieren invertir un poco de dinero para poder mostrar las cosas buenas que tiene tu destino o tu empresa. Es que yo creo que es más bien que es que no quieren invertir simplemente, pero bueno, es mi opinión. Bueno, pues antes de comenzar con las tendencias del 2019, quería a ver si desde coordinación nos ponen dos vídeos, que uno de ellos habla de Estados Unidos y otro habla de Acapulco, pero sí que me parecen interesantes que lo vierais
porque habla de algunas cositas en general de las que vamos a comentar a continuación. Así que, por favor, Mónica, si me puedes poner el vídeo 1, te lo agradezco. A ver, sí, ya nos lo va a poner. Muchas gracias. Un poquitín, mientras que Mónica nos pasa el segundo vídeo. Comentando por aquí, José Landa, ¿qué tipo de viajero es el que viaja a conocer sus antepasados? Yo le he puesto, pues no sé, pero sería interesante. La verdad es que a mí me parece bastante interesante que una persona viaje, imaginaros, que ha nacido en cualquier región de España, pero por lo que sea tiene algunos parientes de Latinoamérica, por ejemplo, y entonces decide ir a esos lugares en los que han estado sus familiares, ¿no? Por ejemplo, ocurrió aquí en España que con la guerra civil y la transición, vamos, y cuando estaba la dictadura, pues muchos, por ejemplo, muchos gallegos viajaron hasta Venezuela. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente a Venezuela o Argentina que tienen antepasados, ¿no? Que tienen parientes que son españoles. Entonces, hay mucha de esta gente que viaja a España precisamente para conocer sus raíces, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a mí me parece bastante interesante. Bueno, pues si quieres, Mónica, nos pones el segundo vídeo, que es lo que os comentaba. Como habéis visto en el primer vídeo, pues es de una agencia que es de Estados Unidos, pero esta es una agencia que es de Acapulco, pero está bastante bien porque también se ven algunas tendencias de este año. Cuando quieras, Mónica. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, a ver, estaba por aquí comentando. El turismo es una actividad económica cambiante, que evoluciona. Hoy, las tendencias turísticas se han modificado, principalmente en el sector de los jóvenes. La demanda ya no exige grandes lujos o servicios.
se ha redireccionado con lo que piden las nuevas generaciones. Hoy en día los viajeros quieren sentirse parte del destino. Lo más importante ya no es consentir irse con lujos, sino atesorar una experiencia única. Y es que la principal necesidad ahora es explorar. Acapulco, por supuesto que tiene que adecuarse a este mercado. Tenemos que ofrecer un producto que sea acorde con esta demanda, y algunas compañías hoteleras ya están respondiendo en este sentido. Incluso las líneas aéreas también. Hay líneas aéreas que económicas, que ya algunas ya existían, pero tienen esa particularidad de que no están ofreciendo nada adicional, solamente el asiento de avión te lo doy más barato y puedes irte al destino que tú quieras. Por supuesto, el millennial busca la economía, y si le ofreces un hotel económico básico, también lo va a tomar, y se está dando esa incipiente pero contundente orientación de la oferta y la demanda, ¿no? De acuerdo a cifras del World Travel Market Latinoamérica, el evento mundial líder en la industria de viajes y turismo de América Latina, el 65% de las personas que 'visitan México son los llamados millennials. Y en segundo lugar, son la generación Z. Es decir, viajeros que nacieron principalmente entre 1995 y el 2000. Acapulco están ofreciendo mucho turismo vivencial, como hemos visto en el vídeo, y que dice, aquí en Perú se está iniciando este tipo de turismo, aunque aún tenemos algún déficit en cuanto a la atención. Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Perú es uno de los destinos emergentes, entonces, claro, no podemos compararlo con un destino como Acapulco, que lleva muchísimo tiempo. Es lo que llamamos un destino maduro, al igual que España, ¿no? Que lo que viene a decir es que un destino maduro es aquel país o destino o región que lleva mucho tiempo trabajando con respecto a turismo, ¿no? Entonces, claro, Perú es un país que se considera destino emergente desde hace unos años, entonces poco a poco tiene que ir mejorando y tiene que irse nutriendo de las experiencias de otros destinos maduros, ¿no? Por ejemplo, para ir mejorando ellos, ¿no? Dice José, una alternativa a Acapulco fue Playa del Carmen, que está cerca de Acapulco con bellas playas, servicios adecuados y por la mitad de precio. Efectivamente, Playa del Carmen se ha convertido en una región turística que ha empezado a cobrar importancia desde hace bastantes años ya, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones, la verdad que me gusta porque está muy animado hoy el chat y me encanta interactuar con vosotros. Bueno, pues vamos a centrarnos ya para ir terminando en las tendencias de lo que os decía, las tendencias del 2019. Lo que os había comentado, estas tendencias son las que ha destacado Booking en un estudio que realizó a finales del año pasado y que, bueno, pues la verdad que me parecen bastante interesantes para poderos comentar
porque me parece que muchas de estas tendencias o de lo que destacaba este estudio se va a dar durante este año, ¿no? Entonces, como ya sabemos, en primer lugar, las experiencias, aquellas experiencias únicas. Los clientes o los futuros viajeros lo que quieren es explorar el mundo y compartir contenidos con otros, ¿no? Lo que llamamos la conectividad, ¿no? Entonces, una de las alternativas principales durante este año van a ser los tours ecológicos, los tours ecológicos. ¿Qué se refiere a esto? Pues aquellos viajes en los que el viajero pueda participar en proyectos de sostenibilidad o de educación o en restauración de hábitats, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este tipo de viaje se va a poner muy de moda. Otra de las tendencias, hablando de esto de las experiencias únicas, es la seguridad. No ya seguridad política como tal, ¿no? Sino el ir a un destino que me ofrece seguridad independientemente de mi etnia, de mi género o de mi orientación sexual, entre otras, ¿no? Por ejemplo, están surgiendo ya determinadas apps y plataformas para dar apoyo y cobertura a aquellas mujeres que viajan solas. Entonces, lo que hacen estas apps o estas plataformas es que ponen en contacto a mujeres que están en un destino con otras que van a visitar ese destino. Entonces, incluso llegan a ofrecer sus casas o lo que sea. Entonces, bueno, pues este tipo de plataformas están surgiendo ya, ¿vale? Dice Armando, el turismo de Acapulco es de pareja romántico, sí, entre otras, ¿no? Pues, por ejemplo, dice, Playa del Carmen es un destino para turismo diferente al de Acapulco, es para jóvenes y está en el Caribe. Vale, es que me había saltado la primera parte. Y Acapulco es más para parejas. Pues mira, no lo sabía porque la verdad es que no tengo la suerte de haberlo visitado, pero bueno, pues mira, pues efectivamente será así. Bueno, pues vamos a ver. Luego otra de las tendencias que tiene que ver con vivir experiencias únicas es lo que se llama live like a local. Live like a local, es decir, vivir como un local. Se va a poner muy de moda, que ya se lleva haciendo un tiempo, pues aquellas experiencias que llamamos inmersivas. Es decir, el poder vivir la cultura local y compartir la vida y los hábitos de los nativos del destino, ¿vale? Entonces, por ejemplo, está la plataforma Airbnb Experiences, ¿vale? A través de la cual tú puedes reservar una experiencia local con un nativo del destino al que vas a visitar, ¿vale? Dice Rosana, hola, desde Panamá, hola. Recientemente se celebró la Jornada Mundial de Jóvenes y fue una acogida de turista bastante grande. Muy interesante, pues no la conocía. Ahora veo que estás escribiendo, bueno, pues ahora seguiremos comentando. Bueno, luego, como ya hemos dicho, pues por ejemplo hay plataformas que te dan la posibilidad de reservar previamente esas experiencias, ¿no? Y esas actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, esto tiene mucha importancia o va a tener mucha importancia. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el que una persona tenga la expectativa de vivir una experiencia única va de la mano con momentos de felicidad, de poderse quitar el estrés del día a día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso en general. Pero, por ejemplo, si hablamos de los millennials, pues con este tipo de aplicaciones con las que va o que ya se está pudiendo reservar estas experiencias en el destino previamente, pues, por ejemplo, los millennials buscan aquellas que ya hemos dicho, aquellas experiencias que sean llamativas, originales, creativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve que muchos de estos millennials van a elegir aquellos alojamientos que tengan toques infantiles, por ejemplo, que tengan parques de bolas para adultos, por ejemplo, ¿vale? A ver, dice Rosana. Dice, a ver, sí, fue una acogida de turista bastante grande.
Vale, dice Machu Picchu, Cuzco, cambio el turismo de lujo por el turismo vivencial. Incluso realizan las tareas de los nativos del lugar. ¿Ves? Por ejemplo, sí, efectivamente esto se está dando bastante en esta zona de Machu Picchu. Y ayudó muchísimo al crecimiento económico del turismo en restaurante, a que compartiéramos nuestra cultura con muchas otras diferentes. Muy lindo, la verdad, y fue una planificación de más de un año. Pues mira, me alegro que hayas podido disfrutar de esta jornada, que la verdad que tiene muy buena pinta y ha debido de ser muy interesante. Y bueno, pues te felicito también que hayas podido participar en ello. Bueno, pues entonces, nos habíamos quedado, pues eso, en que van a surgir plataformas, o han surgido ya, de hecho, algunas plataformas que nos dan la posibilidad de reservar previamente las actividades que vamos a realizar. Bueno, luego otra de las tendencias que se van a dar durante este año son las que tienen que ver con el turismo consciente. ¿Qué se refiere a esto? Que durante este año, que ya se está viendo que va aumentando, pero este año va a haber muchísimo más interés por los temas sociales y medioambientales. De hecho, hay muchas personas que no van a elegir un destino si creen que la huella o el impacto que van a dejar en ese destino va a ser negativo para la gente que vive en el mismo, ¿vale? Entonces van a surgir muchísimas acciones de protección del medio ambiente, pues por ejemplo, muchas personas, sobre todo jóvenes, los millennials, van a elegir un destino para poder realizar proyectos para recoger plástico de las playas, por ejemplo, ¿vale? Pero lo que van a surgir son muchísimas experiencias que tienen que ver con la sostenibilidad, muchos hoteles o establecimientos de alojamiento van a reducir muchísimo más el uso del plástico en los alojamientos y luego poco a poco se van a ir implementando tecnología para que ese destino sea cada vez más sostenible o ese destino o esa empresa sea cada vez más sostenible, ¿vale? Luego también va a tener mucha importancia este año aquellas actividades o aquellos viajes que incluyan aventura, ¿no? Que estén llenos de acción. Esto, por ejemplo, va a ser una tendencia entre los millennials. Si os dais cuenta, casi todas estas tendencias tienen mucho que ver con los millennials, porque claro, son un tipo de cliente que interesa mucho para los destinos y las empresas turísticas, ¿no? Entonces, porque en realidad son los que más pueden viajar, ¿no? O que viajan por cualquier tipo de evento, bueno, les falta el tiempo a la hora de viajar, ¿no? Entonces, cogen y se deciden viajar más o menos de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, como veréis, pues muchas de estas tendencias tienen que ver con los millennials. Entonces, claro, como son personas jóvenes que les gusta disfrutar del destino de una forma diferente, pues les va a llamar mucho la atención aquellos viajes de aventura, ¿vale? Entonces, bueno, a ver qué más nos pone por aquí Armando. En América Latina, los millennials, a diferencia de los europeos, es el mercado más grande. Pues fíjate, pues efectivamente, aquí en España también está teniendo bastante importancia el tema de los millennials, pero quizás a lo mejor en América o América Latina son los que más pueden viajar, a lo mejor allí también, ¿no? A ver, dice, en Alicante, en puntos cerca a la costa, te regalan una cerveza o bebida si es que le llevas un vaso lleno de colillas de cigarro. Eso ayuda de cierta forma a reducir la huella de carbono de que comentas. Representan el 40% de la población. Ah, pues mira, me parece súper interesante y no conocía esta iniciativa. La verdad que, bueno, pues veis, es una de unas medidas que se están poniendo en marcha gracias, bueno, pues se están poniendo en marcha para poder intentar tener un mundo más sostenible, ¿no? Bueno, pues continuamos con las tendencias, que nos quedan poquitas. También otra de las tendencias durante este año es que se van a realizar tours y actividades durante varios días, ¿no? Entonces, claro, cuando los clientes o los viajeros realicen este tipo de viajes, planificarán con bastante antelación, ¿vale? Y reservarán también con mucha anticipación. Entonces, esto es lo que llamamos los short breaks. Los short breaks son grandes viajes a pequeña escala, es decir, son viajes en periodos breves de tiempo,
pero con experiencias personalizadas. Entonces, bueno, pues esto también va a ser una de las tendencias de este año. De hecho, como ya hemos visto, pues los millennials o los mochileros son los que hacen esas escapadas a ciudad de un día, dos, dependiendo, ¿no? Luego también se va a buscar aquellos viajes en los que la historia y la cultura se pueda recorrer a pie, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, este dato, ya que esto lo tendrían que tener en cuenta muchas empresas de actividades o agencias de viajes para poder ofrecer ese tipo de servicio a los clientes. Es decir, que, pues, por ejemplo, con lo que llamamos expertos en destino, pues una persona que sea nativa del destino, que conozca en profundidad el destino y que pueda realizar este tour a pie para los visitantes o viajeros de esta ciudad, ¿no? Luego, también lo que se va a ver durante este año, otra de las tendencias, es añadir sentido al viaje. Como os he puesto, viajes que transforman. Es decir, realizar viajes que tengan que ver con el desarrollo personal, con el voluntariado, por ejemplo, con la educación o la formación, el aprendizaje, ¿vale? De hecho, ¿qué va a pasar? Que muchos millennials que realizan pues máster en universidades, pues lo que van a hacer muchos de ellos es que al final de sus estudios de los máster o de las carreras, pues que puedan poner en práctica esas competencias que han estudiado de forma teórica, ¿vale? Entonces, ¿qué se va a poner muy de moda? Pues, por ejemplo, que esto ya lo que os digo, todas estas tendencias ya son tendencia, pero se ve que este año van a tener muchísima más importancia, ¿no? Entonces, los millennials van a realizar viajes de intercambios culturales o de voluntariado, o también el ir a otro país para viajar, ¿no? Entonces esto se va a ver que se va a poner muy, muy de moda, dijéramos, este año. A ver, dice Astrid, es cierto, hace poco tuve estudiantes de Brasil que pagaron para hacer proyección social, enseñando a niños en las islas flotantes de euros. Efectivamente, ahora lo del turismo de voluntariado, yo he visto que desde hace unos años se ha puesto muy de moda. ¿Por qué? Porque la persona, hay veces que incluso paga por ir al destino, realiza una serie de proyectos allí en el destino y luego pues tiene una serie de días libres o de tiempo libre. Luego hay otras veces que son otro tipo de experiencias en las que se pide una persona que hable castellano o que hable inglés y se les ofrece la posibilidad de alojamiento y manutención gratis a cambio pues de dar unos cursos o de realizar actividades con niños o de charlas de conversación, etcétera, etcétera. Entonces esto la verdad que yo llevo viendo como hace 2 años o así, sí, más o menos desde el 2017 que se ha puesto muy de moda este tipo de viajes, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Bueno, luego, para ir terminando, también la tecnología que facilita la vida. ¿Qué va a pasar? Pues que, por ejemplo, una de las cosas, o sea, que se va a implementar mejoras tecnológicas que van a mejorar la seguridad y van a dar flexibilidad al viaje, ¿vale? Entonces, van a haber muchísimas innovaciones tecnológicas que ofrezcan soluciones prácticas para los viajeros. Por ejemplo, pues el poder utilizar el móvil para entrar en la habitación o, por ejemplo, que cuando lleguemos a un destino podamos recibir consejos personalizados sobre lo que hacer en ese destino, ¿vale? Y luego, para finalizar, se va a poner muy de moda los territorios inexplorados. De hecho, mirad, la NASA este año va a empezar a construir una estación espacial en la Luna y se espera que se lance en el 2022, ¿vale? Pero no solamente esto, sino que van a surgir nuevos tipos de alojamientos en territorios que nunca nos pensaríamos que fueran posibles. Pues, por ejemplo, bajo tierra
o bajo el mar, ¿no? Esto va a ser una de las tendencias este año, que van a surgir muchísimos alojamientos distintos, ¿no? Que ya conocemos, por ejemplo, las típicas casitas en los árboles, por ejemplo, pues ahora se va a intentar buscar aquellos alojamientos que sean un poco distintos. Bueno, y para finalizar esta parte, pues nada, como conclusiones, que el 2019, como habéis podido ver, va a ser un gran año para el mundo de los viajes, va a haber muchos avances revolucionarios y se va a llegar a terrenos inexplorados, y que todo va a ser guiado desde el punto de vista de las experiencias únicas, los avances tecnológicos y la conectividad. Bueno, y para finalizar esta conferencia, vamos a hablar, voy a hablaros en la última parte de lo que son las diferencias entre los productos industriales y los servicios turísticos. Los productos o servicios turísticos, ¿vale? Entonces, ¿qué es un producto industrial? Pues un producto industrial, como veis en la presentación, son aquellos que son tangibles, los podemos tocar, como por ejemplo un ordenador, ¿vale? Cuando compramos un producto, como veis en la tabla, pues la propiedad se transfiere, yo soy dueño de ese producto, ¿vale? Luego aparte puede ser revendido, se puede almacenar, ¿vale? Luego lo podemos probar previamente, la producción del producto es previa al consumo, ¿vale? O sea, lo fabrican en un sitio y luego lo consumen en otro, ¿no? Es decir, la producción, la venta y el consumo pueden producirse en distintos espacios, que es lo que se suele pasar, y los productos se transportan hasta donde están los clientes, y el cliente no participa en la producción, y el contacto entre el cliente y el fabricante es indirecto, ¿no? O sea, a no ser que tú vayas, por ejemplo, a una huerta de un señor y le compres allí los productos, pero quitando esos casos en los que compras directamente al productor, es imposible, ¿no? Pero, ¿qué características tienen los servicios turísticos? Un servicio turístico sería el servicio de alojamiento. Pues que son intangibles, no los podemos tocar. Con ello no podemos adquirir la propiedad. Lo que adquirimos es el derecho de uso. Luego, la experiencia es intransferible. Yo soy quien disfruto de ese servicio. Otra cosa es que yo no pueda disfrutar de ese servicio y se lo paso a otra persona, pero la experiencia me la llevo yo. No se pueden almacenar, no se pueden probar. Lo que pasa que sí se suele hacer es que yo pongo en marcha un servicio y después de haberlo llevado a cabo, de haberlo ofrecido a los clientes y de que lo hayan disfrutado, podemos ver si ese servicio funciona o ver qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que vamos a comentar a continuación después. Luego, la producción y el consumo son simultáneos. Luego, la producción, la venta y el consumo se producen en el mismo espacio. El cliente es el que va a disfrutar de ese servicio. Es decir, yo voy a un hotel, o sea, yo quiero un servicio de alojamiento y yo tengo que ir hasta ese hotel para disfrutar de ese servicio. Si no, no me lo pueden traer. Lo que me muestran los intermediarios es cómo puede ser el servicio a través de los medios sociales, por ejemplo, pero no podemos disfrutar del servicio hasta que no vamos allí. Luego, la presencia del cliente es indispensable para que se produzca el servicio, es que si no, no existe el servicio, ¿no? Y el contacto entre el cliente y el fabricante es por lo general directo, ¿vale? Bueno, entonces, para finalizar, y después me parecía interesante que para finalizar esta conferencia, ya que hemos estado hablando de las tendencias y tal, pues me parecía interesante el destacaros qué puntos, según mi opinión, debe tener en cuenta una empresa turística a la hora de comercializar productos y servicios turísticos. Para mí hay 4 puntos súper importantes. Vamos a ir viendo uno a uno a qué se refiere. En un primer lugar, hacer un inventario de recursos y atractivos turísticos. ¿Qué quiere decir? Pues que una empresa turística, un intermediario o un productor debe conocer en profundidad los recursos y atractivos que tiene el destino que se quiere vender. Y aquí quiero hacer una distinción entre lo que significa recurso turístico y atractivo turístico. Lo vais a entender muy fácil con un ejemplo. Recursos turísticos sería aquello
que tiene una potencialidad turística, pero que todavía no se está explotando turísticamente o que es conocida por pocas personas. Por ejemplo, imaginaros un pueblo que cuenta con una cascada, pero que pocas personas la conocen aún, es decir, solamente algunos visitantes y los propios locales. Esto sería un recurso turístico, es algo que si lo desarrolláramos turísticamente puede llegar a ser un atractivo turístico, que el atractivo turístico es cuando ese recurso ya es bastante conocido y ya se desarrolla de forma turística, ¿vale? Entonces, claro, para una empresa turística en general es muy importante hacer una selección de aquellos recursos o atractivos que son más interesantes a la hora de vender. Es decir, un país o una región puede tener muchas cosas, pero realmente cuáles son las más atractivas para vender, ¿no? Para tener, o sea, teniendo en cuenta el tipo de cliente al que queremos atraer y luego aparte también teniendo en cuenta las tendencias que se llevan en ese momento, ¿vale? Luego, el siguiente punto importante a tener en cuenta en la comercialización de productos y servicios turísticos es la excelencia o la calidad total. Y aquí quiero, antes de hablar de la excelencia, hacer la distinción entre calidad y excelencia. Calidad es cuando las expectativas del cliente, es decir, lo que espera recibir, que esto es previo a consumir un servicio, son iguales a lo que recibe, es decir, la percepción que tiene sobre lo que ha recibido. Es decir, cuando la expectativa es igual a la percepción, esto es cuando se da la calidad. Pero cuando la expectativa está por debajo de la percepción, es decir, cuando el cliente no es que esté contento, es que está muy contento, entonces es cuando hablamos de excelencia o calidad total, ¿no? Entonces, este punto es muy importante. Cada vez se tiene que dar más importancia al tema de la calidad y la excelencia. ¿Por qué? Porque representa una ventaja competitiva para cualquier tipo de empresa, ¿vale? El cliente, por lo menos, tiene que recibir lo que espera recibir, ¿no? Pero si incluso le damos un extra, un valor añadido, entonces va a estar muchísimo más contento, ¿vale? Entonces, las bases de la excelencia son más o menos las que os voy a comentar a continuación. Hay que hacernos dos tipos de enfoque, o hay que enfocarse a dos cosas. Una, a ver, esperad un momento. ¿Se ha vuelto a parar? ¿Me veis? A ver, que no se me están comentando. Ah, vale, que pensaba que se me había vuelto a parar. Si veis que hay cualquier problema, me lo comentáis, ¿vale? Vale, bueno, pues entonces, vale. Saludos, Venancio. Estamos casi terminando, pero bueno, luego no os preocupéis que luego la conferencia la subirán a YouTube y la tendréis y todo. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias Armando, muchas gracias. Y avisadme por favor que ya estoy ahí nerviosa. Bueno, estamos casi terminando ya, chicos. Bueno, lo que os decía, las bases de la excelencia. Hay que tener dos enfoques. Hay que enfocarse al cliente, que tiene que ser la razón de ser de todas las empresas, y a los resultados, lo que se refiere a la mejora continua, que aunque hagamos las cosas bien, siempre se pueden mejorar, ¿vale? Luego, importante para conseguir la excelencia es darle al cliente un valor añadido, es decir, darle más de lo que espera. Luego, hay que tener muy en cuenta a los grupos de interés. ¿Qué se refiere a esto? Los grupos de interés son los clientes externos, que son los que nos compran, los clientes internos, que son nuestros empleados, los proveedores también, porque, claro, si tenemos proveedores que nos funcionan bien, entonces nuestros clientes también van a estar más tranquilos, ¿no? Perdón. Y luego la sociedad. Luego, cuando hablemos de excelencia tiene que ser una política global, es decir, que haya una comunicación efectiva desde el mando superior hasta
hasta la persona que no tenga ningún tipo de rango, ¿no? Dentro de la propia empresa. O sea, es decir, que todo el mundo tiene que saber en todo momento lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Tenemos que tener en cuenta que esto requiere esfuerzo, entonces no podemos exigir si no explicamos por qué se nos va a exigir, ¿no? Luego, hay que planificar o hay que hacer todo desde el punto de vista de planear, hacer, comprobar y actuar. Esto es lo que se llama el ciclo PDCA. Es decir, planear las actividades, hacerlas, ¿vale? Comprobar que se están haciendo bien y luego, si no se están haciendo bien, implementar aquellas acciones que ayuden a mejorarlas y entonces actuar, ¿no? Entonces, importante también, y otra de las bases de la excelencia es la claridad de los procesos. A ver, el proceso es aquello que nos orienta a la hora de llevar a cabo las actividades, ¿vale? Entonces, claro, que todo el mundo que tiene que saber bien cómo se hacen las cosas. Importante también es la autoevaluación, siempre hay que comprobar que todo esté saliendo bien y si no está saliendo bien, entonces hay que implementar aquellas acciones que modifiquen o eliminen aquello que no está saliendo bien, aquello que está dando fallo. Luego también sostenibilidad en todos los recursos, tanto materiales como financieros, el tener clientes felices. Lo de los clientes felices es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos a un cliente que esté a gusto con nuestros servicios, pues claro, va a ser más fácil mantenerlo, digo, que no recuperarlo si hemos tenido un problema con él. Esto está claro que implica esfuerzo, pero para una empresa es muy importante. ¿Por qué? Porque si sabe mantener a sus clientes, entonces no los va a perder. Y entonces, cuando una empresa pierde un cliente, hay que tener en cuenta que es muy difícil recuperarlo, ¿vale? Entonces, teniendo un poco de cuidado y planeando todo correctamente y haciéndolo todo más o menos correctamente, y si no lo hacemos, intentar solucionar el problema que ha tenido el cliente, pues no va a ser tan difícil, la verdad. Pero bueno, luego también es importante conocer, o otra de las bases que tiene la excelencia es conocer la opinión de los clientes. Esto está claro que es esencial porque va a orientar todo lo que hace la empresa. Tener una buena reputación que dará seguridad a nuestros clientes, es decir, si nosotros nos ven, tenemos una buena reputación para nuestros clientes, pues entonces ellos estarán mucho más tranquilos, confiarán más en nosotros, etcétera, etcétera. Y luego, importante y para finalizar el punto de la excelencia, es dar al cliente un trato personalizado, cercano, profesional, ¿vale? Entonces, ¿qué se consigue todo esto? Pues se va a conseguir la fidelización. La fidelización supone algo más que la satisfacción, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué supone la fidelización? Pues mira, supone que los clientes nos van a hacer compras repetitivas, que vamos a obtener la mejor promoción, que es el boca a boca, que es lo que opinan otros clientes de nosotros, pues se lo van a decir a otros de una forma positiva. Luego, va a ser muy fácil para la empresa, cuando tiene clientes fidelizados, el ofrecerle productos nuevos o complementarios a los que ya usa, productos o servicios nuevos, ¿vale? Y luego, que cuando la empresa decide aumentar el precio, por lo que sea, pues el cliente va a pensar que va a obtener un aumento de la calidad, ¿vale? Entonces, claro, esto es súper... Pues fijaros, no es ya que el cliente esté satisfecho, la fidelización implica que el cliente está satisfecho, pero la satisfacción no implica que el cliente esté fidelizado. Si lo pensáis, yo puedo comprar algo y estar contenta, pero a lo mejor si no me han ofrecido ningún extra ni no hay un servicio de atención al cliente muy personalizado, ¿qué va a pasar? Que ante otra oferta que considere mejor, pues me voy a ir con el otro. Entonces, no es que esté descontento, simplemente que, bueno, pues que no estoy fidelizado, ¿veis? Entonces, es lo que os digo, la fidelización implica satisfacción, pero la satisfacción no implica fidelización. Bueno,
Otro de los puntos a tener en cuenta en la comercialización de productos y servicios turísticos es la segmentación. Esto está claro que es muy importante. La segmentación significa dividir el mercado teniendo en cuenta criterios cualitativos y cuantitativos. Los criterios cualitativos son pues los que no se pueden medir en número, ¿no? Pues por ejemplo, el sexo, la procedencia. Y los cuantitativos son los que representan cantidades, ¿no? Pues por ejemplo, la edad, el nivel de ingresos, etcétera, ¿no? Entonces está claro que es muy importante realizar la segmentación para saber muy bien el tipo de cliente que tenemos que ya son clientes nuestros y conocer a aquellos que posiblemente nos puedan comprar, ¿vale? Y para finalizar, lo que os había comentado, los partners. Los partners, aquí me he querido referir a los colaboradores, es decir, que un hotel tenga distribuidores turísticos que tengan buena reputación online, que cumplan con los plazos. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos unos colaboradores que cumplen con todas estas características, van a dar confianza a nuestros clientes. Daros cuenta que un intermediario turístico vende nuestros servicios, si estamos hablando, por ejemplo, de un hotel. Entonces va a dar garantías de seguridad y de calidad al cliente que nos compre a través de un intermediario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, debido a la implementación del uso de Internet, han ido desapareciendo muchísimos distribuidores turísticos. ¿Por qué? Porque no se han sabido adaptar al uso o a la implementación del uso de Internet en la vida diaria de los compradores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que unos han ido desapareciendo y otros han ido surgiendo, como los que llamamos los infomediarios. Un infomediario sería, por ejemplo, un metabuscador o lo que son las cajitas de experiencias, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues nada, pues para finalizar, lo que os decía, para concluir la conferencia es que, importante este año, tendencias turísticas a la hora de los viajeros que más nos interesan son, sobre todo, los que realizan aquellos viajes en pareja, lo que hemos llamado los DINGs y los senior, pero sobre todo, claro, los millennials, ¿no? Que hemos visto que viajan por cualquier causa, ¿no? O con cualquier tipo de evento, etcétera. Lo que es durante este año vamos a ver cambios revolucionarios con respecto a los tipos de viaje, la planificación y reserva de los viajes y que va en las nuevas formas de alojamiento que van a surgir. Y que desde hace unos años, pero este año muchísimo más, lo que buscan los clientes o los futuros viajeros son las experiencias únicas, que esto va a ser lo que guíe todo el proceso de planificación y estancia en el propio destino. Bueno, pues nada, aquí he finalizado la conferencia. Os quiero dar las gracias y pediros disculpas por los problemas de conexión. Menos mal que el último rato nos ha dejado en paz y hemos podido interactuar. Y bueno, pues quería que me trasladaseis si tenéis alguna consulta o si tenéis alguna duda. Bueno, quería comentaros también que desde Dirección Académica os pasarán el enlace, me imagino, de la conferencia. Bueno, no os lo pasarán, pero estará en YouTube en unos días. Y luego, pues también os pasarán ahora, me imagino, no sé, Mónica, si me estás escuchando, el documento de la conferencia para que lo puedan tener y se lo puedan descargar, que otras veces lo veo aquí abajo, pero hoy no lo veo, pero me imagino que ahora lo subirás. Bueno, entonces, nada, pues me alegro que te haya gustado, Valeria. Muchas gracias a ti y a John también. Y a ver, Karen dice, correcto, Adriana, gracias, muy completa la conferencia. Pues nada, me alegro muchísimo que te haya gustado. Muchas gracias, Julia, a ti también. Y bueno, pues nada, a ver si tenéis alguna duda, que veo que escribís algunos. Muchas gracias a ti, Andrés, también. Muchísimas gracias a todos. Dice, muchas gracias y bueno, pues nada, veo que bueno, pues nada. Gracias, Begoña. Bueno, pues nada, pues no sé si la vas a subir ahora el documento
para que se lo puedan descargar o cómo lo vais a hacer? Es que no, es que otras veces veo que está ahí para descargar, pero ahora no lo veo. A ver, pues nada, me alegro mucho, Armando. Los vídeos, pues los vídeos los tenéis en internet, o sea que eso, efectivamente, vale, pues nada, como os pone Mónica, si necesitáis el documento, pues la escribís un mail a Mónica y os lo pasa. Y el vídeo, pues bueno, cuando esté, los vídeos que he compartido aquí, pues los tenéis en YouTube, pero luego cuando esté el vídeo de la conferencia los podréis ver también. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, y disculpa por todos los problemas de la conexión también. Y muchísimas gracias por tu apoyo también. Bueno, pues nada, chicos, pues exactamente, cosas del directo. Pues muchísimas gracias a todos y nada, os espero ver en la próxima conferencia y como ya sabéis, durante todo el año CEUPE realiza este tipo de conferencias sobre temas muy variados en las que participamos todos los profes de los máster y de los cursos de especialización. Gracias a ti, Carlos. Y nada, pues nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao.